Hola y bienvenidos a Conexión Surfing. Esta semana regresamos y lo hacemos con muchísima energía, porque traemos el objetivo de mostraros, como siempre, el mejor surf y a sus principales protagonistas. Vamos a ver un avance de titulares y comenzamos. Veremos un amplio resumen del Billabong Pro Pipeline, prueba con la que dio comienzo el Championship Tour 2023. Conoceremos más eventos de la modalidad de stand-up paddle que tendrán lugar esta temporada en nuestras aguas. Hablaremos con Kino Pomedio desde Melilla. En Tenerife reside María Miranda, una pionera de nuestro surf y que forma parte de una saga de grandes deportistas. Con Carlos Fernández analizaremos en el estudio detalles importantes de lo acontecido en el Pro Pipeline. Y por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Hemos visto titulares y a continuación toca saludar a un habitual en Conexión Surfing. Él es Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Fenomenalmente. Gracias una semana más por invitarme para ser parte de este proyecto de comunicación con el surf como gran protagonista que es Conexión Surfing. Por fin arrancó el Championship Tour 2023 y lo hizo en la mítica ola de Pipeline, en Hawái. El Championship Tour 2023 dio su pistoletazo de salida y nosotros ya teníamos ganas. ¿No es así, Robert? Ya lo creo, Víctor. Los y las mejores surfistas profesionales del planeta volvieron a verse las caras en la denominada Meca del Surf. La costa norte de la isla de Oahu posee un lugar único, el denominado Milagro de las 7 millas, con playas de calidad mundial, Haleiwa, Sunset y Pipeline. Entre las tres suman hasta 27 picos surfeables, un auténtico paraíso. El Billabong Pro Pipeline comenzó con el brasileño Felipe Toledo y la australiana Stephanie Gilmore, luciendo la licra amarilla como los vigentes campeones del mundo. Y si te parece, Víctor, vamos con ello. Pues veamos un amplio resumen de lo que fue el Billabong Pro Pipeline. Lejos de unas condiciones épicas, el Billabong Pro Pipeline comenzaba con la celebración de todas las mangas de primera y segunda ronda masculinas. El mejor en esta jornada fue el brasileño Joao Chianca, que el Slater ganador en la anterior edición en Pipe logró pasar a tercera ronda, al igual que los principales cabezas de serie. El esperado enfrentamiento entre John Florence y Gabriel Medina se produjo en la última manga de la ronda inaugural no eliminatoria. Florence tuvo un comienzo rápido, pero Medina respondió con un buen tubo, reaccionando el hawaiano otra vez en backdoor. Pese al dominio de Florence, fue el brasileño el que se llevó la victoria.
Al día siguiente, la categoría femenina se estrenaba en Pipe en unas condiciones similares al día anterior. Aunque aquí sí hubo sorpresas destacables, como las eliminaciones de la actual campeona del mundo, Stephanie Gilmore, o la de la vigente poseedora del título en Pipeline, la hawaiana Moana Jones. Los cuartos de final femeninos estuvieron condicionados por unas olas escasas que en cualquier otro lugar serían muy apreciadas, pero a Pipe se le exige más. Aquí las mejores fueron Lakey Peterson, Tyler Wright, Carissa Moore y Betelgeuse Sakura Johnson, que se ganaron el pase a las semifinales. En la cuarta jornada del Billabong Pro Pipeline brilló sobre los demás el hawaiano John Florence, que se adaptó perfectamente a las condiciones de esta ola que tiene detrás de su casa, dejando en el camino al californiano Kolohe Andino y al brasileño Miguel Pupo, al que eliminó sin dar ninguna opción y con una de las olas del campeonato, un tubo imposible que los jueces premiaron con un 9,93 y que pudo ser fácilmente un 10. Tras 3 jornadas, la competición afrontaba la recta final en un día con el viento como protagonista y las miradas puestas en la manga de cuartos que enfrentaba a John Florence y Jack Robinson. Toda una final anticipada y que no defraudó y en la que cualquiera pudo ganar, pero fue el australiano el que se puso por delante a falta de 3 minutos del final, conservando el billete para las semifinales, en donde también se impuso al brasileño Joao Chanca. Por su parte, Leonardo Fioravanti fue la gran sorpresa del campeonato, logrando alcanzar la final tras dejar atrás a Jordi Smith en cuartos y a Caio Ibelli en semifinales. El italiano estaba literalmente enchufado. La
final femenina fue una repetición de la disputada en 2021, pero en esta ocasión llegó la revancha para Carissa Moore, que se imponía a la australiana Tyler Wright. La hawaiana había sido subcampeona en las dos últimas ediciones. Normal que estuviera tan emocionada por su primera victoria en pipe. Emotions. I mean, just to get to this moment, and you know, for the women, it's been a few years in the making, and having us out at a crazy wave like Pipeline, and just trying to spend more time there. It's been such a process, and then, you know, after finishing the season like the way I did last year, it's nice to kind of come away with a win and wipe that slate clean, and to win in an event that's in honor of Andy Irons. I mean, he's one of my favorite surfers of all time, and I always appreciated the time he took for me. When I first was a rookie on tour, he was there and was there for like one of my first wins at Portugal, so this is pretty cool. Para cuando llegó la final masculina, las condiciones eran aún peores que al comienzo de la jornada. El fuerte viento había desordenado las pocas olas que llegaban, haciendo de este enfrentamiento un reto de lo más complicado, donde los detalles fueron la clave. Y así fue para Jack Robinson, con una mejor ola de 6 puntos y que le dio la victoria. I dreamed of this for a long time, and Andy was one of my favorite surfers ever, along with a lot of other greats, and yeah, just an honor. I don't know, just to feel everything and feel all the emotions. Start of the year, you know, you don't know how everything's, you know, how you're going to come back, and yeah, I was feeling good, but you never know with this beast, you know, with her. So yeah, it's what a way to start it. La próxima cita del Championship Tour 2023 tendrá lugar en otro lugar mítico de la costa norte de la isla de Oahu, Sunset Beach. Esto ha sido todo lo que nos ha dejado el Pipeline Pro. Pero en Conexión Surfing no hemos acabado todavía con el CT, porque al final del programa nos acompañará nuestro analista del Championship Tour, Carlos Fernández, para contarnos todo lo que ocurrió en Hawái. Nosotros nos vamos a ir ahora con el primer surf consejo del día de hoy. Bienvenidos a One Surf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing, presentado por Smoothstar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la segunda temporada de Rail to Rail Surfing. Hoy estamos en un spot de unas izquierdas muy buenas, la verdad que son unas izquierdas bastante lentas, son fáciles para un nivel intermedio avanzado, bastante buenas. Hoy vamos a hacer una sesión con una de las jóvenes promesas de One Surf Academy y vamos a trabajar un poco los giros verticales. Él es regular, así que vamos a trabajar esos giros verticales de backside. Vamos a ver información sobre cómo hacer el bottom de backside y cómo llegar a poner la tabla ahí a la zona vertical, siempre surfeando de espaldas. Siempre te vas a tener que meter ahí a la derecha, ¿vale? Simplemente ten en cuenta que las rocas están allí, no tienes por qué pegarte contra la roca, con que te acercas un poquito ya la corriente te va a tirar para arriba y listo, y vas rodeando así, ¿vale? Coges un punto de referencia aquí en la playa, que van a ser más o menos la pasarela y las escaleras. El objetivo, vamos a intentar poner la tabla vertical, ¿vale? Vamos a trabajar el bottom de backside, ¿vale? Y siempre vamos a intentar cargar bien abajo, flexionar bien, presionar bien la tabla en el agua, ¿vale? Para poder sacar energía y luego poder mandar la tabla arriba, ¿ok?
escalones es donde la ola está succionando el agua y es por donde va a romper. Tú siempre tienes que tratar de estar dentro de ese escalón, ¿vale? Y lo que te pasa es que, mira, fíjate en esta remada. Estás remando, estás entrando en la ola con la punta para arriba. Tú lo que quieres es entrar dentro de ese escalón y meterte dentro de la ola. Tienes que tratar de estar siempre por debajo de ese escalón. Selecciona un poco, que hay buenas, y píllate una cómodo, entrando con confianza, y cuando te pongas de pie, vamos a ir tranquilamente hacia el bottom, ¿vale? Que ya la primera te pusiste de pie con el nervio de querer hacer un giro, venga va, ya te fuiste para la pared directo y ni bottom ni nada, y luego ya salí del ritmo de la ola y no coordinaste bien. Pones de pie, bajo bien al bottom, marco y arriba, ¿vale? Venga, va. Bueno, como siempre, aparte de la técnica, una parte muy importante de las sesiones cuando vamos a entrar al agua a surfear, sea en baño libre o con el objetivo de entrenar un poco y mejorar alguna técnica, siempre tenemos que, paralelamente a la técnica, tenemos que trabajar todo lo que es el posicionamiento en el agua. Es muy importante porque, por ejemplo, hoy sí que estaba un poquillo complicado con esas series que se pasaban de sitio un poco, pero han caído olas muy buenas y desafortunadamente Xavi no ha podido estar bien en el sitio y ha perdido muchas oportunidades. ¿Qué ha pasado? Que sin darse cuenta, entre serie y serie, la corriente le ha llevado metiendo hacia dentro del pico. Cuando venían las buenas, él estaba muy profundo. También, cosa muy importante que veo que pasa mucho, es que viene la primera, quiero pillar, estoy con el ansia de, en este caso me están grabando, o incluso los días de olas muy buenas que quieres pillar muchas olas, remas la primera aunque sabes que no es buena o que no vas a llegar, te das la vuelta y ya estás descolocado para las siguientes. Entonces, eso es una parte muy importante que también hay que ir trabajando y que iremos hablando aquí en las sesiones. Cada vez que venía la primera de la serie, daba igual que fuese buena, mala, lo que sea, tú ya la remabas. Remo. Ah, mierda, si no es buena, me doy la vuelta, ¡boom! La siguiente en la cabeza. Aquí está más selectivo. Leer bien cómo va la ola y saber si me tengo que poner a remarla o no. Y ahora sí que te has pillado un par de buenas al final, pero ¿qué pasa? Que ya la marea estaba más alta y ya la ola no me daba para buscar esa sección vertical que queríamos buscar al principio. Entonces, has hecho muy bien marcar el bottom, ibas muy bien abajo, bien comprimiendo la tabla, saliendo, pero ¿qué pasa? Que no tenía sección para ir arriba. Además, ibas siempre muy paralelo a la ola, o sea, tú hacer una maniobra vertical, sí que tengo que buscar abrirme más, separarme más de la pared de la ola para tener amplitud y que la punta pueda direccionarse hacia la parte alta. Bueno, pues esta ha sido la sesión con Xavi, el segundo capítulo de la segunda temporada de Rail to Rail Surfing. Y nada, te recuerdo que te suscribas si no estás suscrito y que le des a la campanita para no perderte ni un solo capítulo de Rail to Rail Surfing. También puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Una vez hemos tomado nota de este primer surf consejo, en Conexión Surfing nos subimos a un stand-up paddle. ¿Cuál es el motivo, Robert? La semana pasada nos abrimos a esta modalidad conociendo eventos como el World Surf Festival Costa Blanca o la Gran Carrera del Mediterráneo. Y hoy vamos a completar el listado de las pruebas más importantes que tendrán lugar en nuestras costas durante esta temporada. Por ello nos hemos puesto en contacto con el organizador de la prueba que se disputa en Melilla, la Triple S, Quino Pomedio. ¿Qué tal, Quino? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes desde África a todos. Quino, decíamos que este año el stand-up paddle está, o parece que se va a mantener en esa buena tendencia que traía en el 2022. Yo sé que tú tienes una prueba muy importante de la que vamos a hablar ahora, pero cuéntanos tú un poquito, ¿cómo está el stand-up paddle a día de hoy en España? Bueno, el stand-up paddle está cada vez cogiendo más adeptos y cogiendo la relevancia muy importante dentro del mundo del surfing. Y por eso en Melilla, con la segunda edición del Triple S, queremos ser una sede muy importante dentro del panorama nacional para ello. El año pasado nosotros tuvimos la suerte, Conexión Surfing tuvo la suerte de estar ahí en Melilla y vimos que fue un éxito. ¿Qué nos va a traer este año en la Triple S de Melilla? Pues Triple S, las siglas conllevan SUP, Stand-up Paddle, Surf y Skate.
Este año vamos a mejorar en todas las categorías y el stand-up paddle, que es el eje principal, va a albergar un par de campeonatos de España de la modalidad. Así que vienen muchas sorpresas, y tanto en surf como skate. Estar atento, que en breve se va a anunciar todo. El stand-up paddle, decías tú, que viene con una buena tendencia. En Melilla vamos a ver varias pruebas. ¿Qué síntoma de esto? O sea, quiero decir, ¿qué significa que tengamos tantas pruebas en España y que tengamos deportistas de tan alto nivel en nuestro país? Pues stand-up paddle, bueno, España es subcampeona del mundo en stand-up paddle, cada vez hay más adeptos y ellos se llevan con las competiciones. Y por eso en Melilla queremos organizar algo muy fuerte para que vengan todo el mundo del programa nacional aquí a batirse las aguas melillenses. ¿Qué tiene Melilla? Nosotros, Conexión Surfing estuvo, pero toda la gente que nos sigue desde sus casas, ¿qué tiene Melilla que la hace especial? Bueno, Melilla es una ciudad que está española en el norte de África, donde conviven 4 culturas, bañada por el mar Mediterráneo y unas aguas de especial belleza para las prácticas deportivas del surf, del stand-up paddle, y todo el mundo que viene es la gran desconocida, se va encantado. De hecho, los que llegaron los que vinieron el año pasado están locos por volver, y los que vengan por primera vez van a alucinar. Por eso vamos a apostar fuerte para ello. Yo estoy diciendo que fue un éxito, pero para ti, como organizador, ¿cuál es tu valoración? Pues sí, quedamos muy contentos, mucho trabajo por hacer las primeras veces. Ya sabes tú que, como dicen en el sur y el norte de África, hay que mamar muchas cosas, pero muy contentos, el éxito, la repercusión que ha tenido. De hecho, desde la ciudad de Melilla Sport Capital se lo ha invitado y ha subido la apuesta por el surf para albergar campeonatos de España ya absolutos y que sigamos para adelante. Melilla Sport Capital, lo acabas de decir, es una iniciativa fantástica. Este año, ¿cómo apuestan otra vez por vosotros? O sea, ¿cuál es el apoyo que recibís de Melilla Sport Capital? Pues Melilla Sport Capital es una marca deportiva que engloba el deporte y dentro del turismo. Y Melilla, gracias a la primera prueba, nos apoyan de nuevo, han doblado la inversión para apoyar a los deportistas. Lo anunciamos en Fitur el mes pasado, con la Federación Española, y presentamos un acuerdo de colaboración y se va a ayudar, por ejemplo, con la naviera transmediterránea, va a ayudar al desplazamiento de todos los deportistas a la ciudad, y muchas más ayudas se va a tener. Esa noticia es fantástica, Kino. Y nosotros estamos diciendo, toda la gente que fue acabó encantada, pero los melillenses, esas 4 culturas, ¿qué os dijeron a los organizadores? ¿Estaban contentos, estaban orgullosos de que se pusiera ese foco ahí en el norte de África por primera vez el mundo del surf? Pues sí, muy contentos todos, porque se creó un ambiente muy californiano en Melilla, que nosotros llevamos muchos años haciendo surfing y siempre éramos como los locos de la ciudad, y ahora estamos viendo que gracias al Club Amar Surfing Club, a Melilla Sport Capital, a la Mediterránea, hemos conseguido traer el evento que muestra la cultura del surfing. Todo el mundo quedó encantado, algo tan diferente. Es la primera vez que se hacía un evento así en el norte de África, y así que eso ahí en nada, vamos. Pues Kino, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros, Conexión Surfing, espera estar en esta nueva edición en Melilla, y un placer, como siempre, charlar contigo, amigo. A ver cuándo nos visitas por aquí, por la península. Vale, pues nada, que esperamos con los brazos abiertos, y sabe que lo recibiremos muy bien, mejor que el año pasado, seguro, y seguro que este año vamos a tener ahorita, vamos a surfear juntos y vamos a pasar buenos momentos. Pues nada, saludos a todos y nos vemos por aquí muy pronto, por el norte de África. Kino, muchísimas gracias por atendernos. Nosotros vamos a continuar en Conexión Surfing con muchísimas más sorpresas. Continuamos en Conexión Surfing y seguimos conociendo protagonistas. En este caso nos vamos hasta Tenerife para conocer a una pionera del surf. Ella es María Miranda. María es una de las pioneras en la isla de Tenerife.
y a lo largo de estos años ha visto evolucionar este deporte del que recuerda sus orígenes rodeada de amigos y familiares. Me acompaña María Miranda, una de las pioneras del surf femenino aquí en la isla de Tenerife. María, ¿cómo recuerdas tú esos orígenes aquí del surf femenino en tu isla? Bueno, principalmente en mi caso, hace justamente este año 30 años que empecé yo a surfear y fue por medio de unos amigos, familiares que iban a surfear también, iban de acampada y entonces yo me uní. Y claro, previamente a esto, a mí siempre me había gustado el mar, el tema de nadar, meterme para adentro, a coger olas a pecho. Y entonces nada, me animé y empecé a surfear y a partir de ahí no lo he dejado. Pero bueno, cuando empecé sí es que había muy pocas chicas, entonces te daba como un poco de cosa ver que se metían nada más que hombres y las chicas no. Y de hecho los hombres no te animaban, sino más bien te daban como un poco de miedo y decían, pero ¿qué haces tú aquí dentro del agua cuando esto es un deporte de chicos? Entonces yo les respondía, si ustedes pueden, yo también. Y así empecé y seguí. Ahora hoy en día sí que se ve mucha más cantidad de chicas en el agua. Pero sí es verdad que antes podía estar en el agua sola, yo y alguna otra chica. El surf ha evolucionado mucho en los 30 años que María lleva practicándolo. Sin embargo, lo que se ha mantenido invariable es la constancia con la que todos los surfistas han de aprender si quieren avanzar. En esos orígenes en los que estabas tú sola, ¿estabas siempre en la misma playa? ¿Cambiabas de playas? ¿Cómo era ese día a día de la surfista? A ver, básicamente este deporte es un deporte que engancha mucho. Entonces, mis primeros años, estamos hablando de 15, 16 años, bajaba todos los días a la misma playa. Primero bajaba caminando, porque mi casa queda a media hora de la playa, y bajaba siempre caminando a la misma playa, la playa del Socorro. Entonces luego ya cuando fui cogiendo un poquito más de experiencia, sí me movía a otras olas del sur, las Américas, Punta Blanca, la Caleta de Interián, Punta Hidalgo. Me movía a lo largo de toda la isla, pero principalmente la playa del Socorro, que es mi cuna. El surf es un deporte individual. Sin embargo, si lo puedes compartir, la experiencia siempre es más gratificante. María recuerda así sus primeros años. No sé si tienes alguna referente o alguna otra chica que surfeara al mismo tiempo que tú, pero si no es así, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de estar y no ser la única chica? Sí, bueno, en la época en la que yo empecé había una amiga que sí solía ir con ella, una amiga del puerto, Carlota, y empezamos más o menos a la par. Entonces, a partir de ahí ya se fueron animando más chicas y sí que había otra chica de la playa, Noelia, que también se animó y empezó con el buggy. Tengo que decir que yo empecé con el buggy, luego pasé a tabla y ahora estoy combinando tabla y buggy, las dos cosas, porque siempre hay olas donde tú dices, contra, aquí no me meto con la tabla, pero con el buggy sí. Entonces... Y ese primer recuerdo que tienes tú, que dijiste, ostras, somos ya 3, 4, 5, 6 chicas, a lo mejor ya como que hay una pequeña comunidad de chicas. ¿En qué época a lo mejor crees que fue tú? Sí, igual eso fue pasando 5 o 10 años a partir de mis comienzos, igual hace 20 años. Pero claro, estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años meterse en el agua era una locura, era de locas. Para los hombres no, para las mujeres sí. Desgraciadamente vivimos en un mundo muy machista en el que antes no se veía bien, se veía un poco de esa chica está loca. Pero sí, como hace 20 años ya se empezó a ver más movimiento. A día de hoy, las escuelas están prácticamente en todas las playas en las que hay olas. Sin embargo, aprender en el inicio de la eclosión del surf no era una tarea nada sencilla. ¿Cómo se aprendía? A día de hoy sí que es cierto que hay un montón de escuelas, hay un montón de coaches, de entrenadores. Sí. Y bueno, dices que siempre había chicos en el agua, pero las chicas, ¿cómo aprendíais? Pues yo básicamente yo aprendí con mis propios méritos. Sobre la marcha, iba entrando, recuerdo que al principio no me sabía ni poner las aletas, cogía olas de frente porque nadie me enseñó, yo iba pillando lo que veía en los demás.
pero nunca tuve un coach, nunca tuve un entrenador y nada de esto que ahora te graban mucho y aprendes mucho con las grabaciones. Yo aprendí básicamente con lo que veía. Gracias a las pioneras como María, el surf femenino ha avanzado a cotas impensables hace tan solo una década. Y a día de hoy, ¿cómo viste esa evolución del surf femenino aquí en la isla de Tenerife? Pues ha ido, la verdad es que dando un gran avance. Tenemos buenas surfistas, tanto a nivel de surf como de bodyboard, y están llegando ya a nivel mundial, están compitiendo a nivel mundial y obteniendo grandes resultados. ¿Cuándo crees tú que fue ese cambio, ¿no? De que de repente de ser chicas que estabais locas a de repente ser chicas que están compitiendo a nivel mundial? ¿Qué fue lo que cambió aquí en Tenerife para que eso cambiase? Sí, la verdad que hubo pues un punto en el que hubo un boom, ¿no? Pero te estoy hablando que en estos 30 años, te puedo decir, hace 15 años. Hace 15 años, yo ya con 30, ya empecé a ver chicas que estaban despuntando y compitiendo a nivel nacional o incluso internacional, mundial. Con el bagaje que a día de hoy atesora María, es una buena interlocutora para contarnos cuál es el futuro que tiene por delante este deporte. Tú estás ahora mucho tiempo en el agua, sigues surfeando, sigues viviendo esos avances que tiene el surf femenino. ¿Cómo lo ves de aquí a 10 años, pongamos? Bueno, si hemos conseguido lo que hemos conseguido hasta ahora, yo creo que de aquí a 10 años va a haber un nivelazo brutal en cuestión tanto de surf como de bodyboard. Que de hecho tenemos campeonas mundiales, tenemos tanto de mujeres como de hombres. Aquí hay una cantera increíble. En Canarias es que tenemos muchos sitios donde poder surfear. Entonces, tenemos canchas, tenemos donde practicarlo y tenemos nivel y evolución. A María la presentábamos como una surfista dentro de una saga. Ella es una de las mayores de la familia. Una familia en la que pueden presumir de bodyboarders de la talla de Teresa o David Miranda. Para generar dos campeones, un poco yo creo que sería demasiada casualidad que fuera por, talento, por supuesto, pero hay quien dice que sí es cuestión genética. En mi familia la verdad que sí, que a todos nos ha gustado el deporte. Yo he practicado el deporte desde que tenía 10 años hasta el momento y espero que dure muchos años más. Pero sí que tiene una parte de genética, pero sobre todo porque unos se han alimentado unos a otros, se han acompañado, han ido a coger olas juntos, han ido viendo que han podido cada vez atreverse en sitios más difíciles y casi sin darme cuenta han llegado a donde han llegado. Ha sido increíble, pero es así. Teresa, además de ser una referente para esas chicas que vienen pisando fuerte, cosecha títulos a nivel internacional, como pueden ser subcampeonatos de Europa, o regenta varios campeonatos de España. El bodyboard creo que alguien te lo tiene que inculcar, ya sea de tu familia o también tener un grupo de amigos que te motive y te lleve a la playa y ya con ellos empiezas y ya poco a poco vas siguiendo, pero sobre todo que venga de fuera. En mi caso, mi tía ya cogía olas con la tabla y desde pequeña con el buggy, mi tío también, y ya empecé ahí con ellos y con mi hermano y ya luego ya nos enganchamos los dos y ya casi que por nuestra cuenta ya cogiendo el coche para todos lados y moviéndonos. Por su lado, David, en competiciones junior ya sabe lo que es convertirse en campeón del mundo o llevarse la victoria en un campeonato tan consagrado como el Fronton King.
Hombre, pues como mi hermana es un deporte de familia, mis tíos lo han practicado toda su vida y la verdad es que yo he nacido en la costa, me he criado en la costa, yendo a la playa todos los días y claro, ahí al fin y al cabo, quieras o no, vas a ver gente surfear con el buggy, con la tabla y en mi caso me enganchó el buggy. Mi hermana para mí al fin y al cabo también ha sido una motivación, crecer y mejorar juntos, creo que nos ha ayudado a los dos para seguir motivándonos el uno al otro, surfear cada día juntos creo que nos ayuda a los dos a mejorar y plantearnos objetivos cada vez más grandes. Nos despedimos. Después de este reportaje en el que hemos descubierto a toda una pionera que ha pasado desapercibida dentro de los focos mediáticos, nos damos cuenta de que el deporte femenino en España lleva muchos años creciendo y que se está convirtiendo en un referente para todos. Muchísimas gracias, María, por atendernos. Y Robert, muchísimas gracias a ti también por pasarte una semana más por Conexión Surfing. Ya sabes que te escuchamos en Hemisferio Surf. Nada, Víctor, el placer es siempre mío. Hasta la próxima semana, amigos. Aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y antes de que se pase por el plató Carlos Fernández, nos vamos a ver un surf consejo para mejorar nuestro surf del día a día. Bienvenidos, gente de Conexión Surfing, a este Surf Consejo de Cocina. Hoy os vamos a traer una ensalada campera para que la podáis llevar lista de casa sin perder mucho tiempo y salir del agua y poneros finos con esta ensalada que va a estar riquísima. Tiene bastante cantidad de hidratos de carbono, tiene proteína, tiene un poquito de todo, con lo cual es una ensalada sana, no os va a salir muy cara y sobre todo no vais a tardar mucho tiempo en hacerla. Para realizar nuestra ensalada campera necesitaremos los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, tomates caseros, patata gallega porque es la mejor patata del mundo, huevos caseros, aceitunas sin hueso porque los dientes cuestan mucho dinero y atún. Para realizar nuestra ensalada campera vamos a cocer nuestra patata con piel durante 30 minutos en agua con sal. Una vez esté cocida y pase ese tiempo, la vamos a sacar del agua y la vamos a dejar enfriar. Vamos a aprovechar esa agua para cocer el huevo durante 15 minutos. Nunca al revés, no podemos cocer el huevo antes de la patata y luego la patata, porque el huevo viene del culo de la gallina. Perfecto, hasta aquí estaría la parte de cocinar caliente. Ahora vamos con lo frío. Vamos a hacer una vinagreta y para eso vamos a picar un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde y un cuarto de cebolla. Todo esto lo vamos a picar en paisana fina, o sea, en taquitos. Esto lo vamos a mezclar con aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Esta vinagreta la podemos llevar en un recipiente hermético de cristal o en un tupper que nos sea mejor, porque es mejor que sea hermético porque se te abre en el coche y te hace un lío. Después, una vez que tengamos la patata fría y el huevo cocido y frío ya también, vamos a proceder a picar la patata en taquitos, el huevo también en taquitos y el tomate también en taquitos. Esto todo lo mezclaremos y lo podremos llevar a la playa en nuestro tupper de referencia o en un recipiente adecuado que nosotros veamos. Perfecto. Mezclaremos después la aceituna, el atún con la patata y el tomate que tenemos. Esto nos lo podemos llevar a la playa así perfectamente, la patata y toda la mezcla hecha y la vinagreta aparte. Podremos mezclarla una vez lleguemos a la playa y queramos comer, evidentemente. Si tú tienes una furgoneta que está camperizada y tienes tu propia cocina, te puedes cocer la patata y el huevo casi antes de irte al mar, las dejas enfriando tranquilamente encima del mesado y cuando vuelves del agua, las pelas, las picas y te preparas la ensalada como si fuera la receta normal. Gente de Conexión Surfing, aquí tenemos nuestra ensalada campera ya terminada. Este es un formato de presentación y os recordamos que si lo queréis llevar a la playa en un Tupperware, podréis hacerlo si lo mantenéis totalmente tapado porque esto se os vuelca en el coche y os hace un lío. Así que hasta aquí nuestro surf consejo de esta semana. Hasta la semana, chicos.
encaramos la recta final de este programa y, como habíamos avisado, va a pasarse por aquí nuestro analista experto en el Championship Tour. Y no es nada más y nada menos que Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Víctor. Un placer de estar aquí con vosotros para hablar un poco de surfing. Te decía, analista del Championship Tour y acaba de inaugurarse en una ola como la de Pipe. ¿Qué nos puedes contar de este sitio, de esta primera prueba? Pues sí, arranca el circuito mundial del 2023 en la icónica ola de Pipeline, un año más. Y bueno, esta es una ola de las olas más peligrosas del mundo, es una ola icónica que además es muy difícil de surfear en los baños libres porque está súper concurrida. Entonces va a ser interesante ver cómo se desenvuelven los rookies, que probablemente sean de las primeras veces que se enfrentan a esta ola, y bueno, cómo los veteranos sí que van a tener un poquillo más de ventaja porque ya tienen la experiencia de haber competido antes y conocen un poco mejor la ola. La ola, ¿qué características tiene esta ola? Evidentemente cada día es diferente en el mar y tú lo sabes bien, pero ¿qué características tiene y qué características tuvo durante la competición? Pues mira, la ola de Pipeline es una ola de arrecife muy poco profundo. Son las olas, las masas de agua se van desplazando por zonas profundas hasta que de repente chocan con ese arrecife y bueno, ese contraste de profundidades pues son las que nos dan los tubos que tiene la ola de Pipeline, ¿no? Es una ola que la maniobra reina pues, básicamente siempre va a ser el tubo. Sí que es cierto que durante esta prueba no ha habido las mejores condiciones. Los primeros 2 días de competición sí que tuvimos algo de condiciones limpias, con un tamaño de algo por encima de la cabeza y pudimos ver algunos tubos buenos, pero el resto de competición hubo un poco de vientos cruzados, olas pequeñas y no se pudo ver un Pipeline clásico. Pero bueno, aún así se salieron algunas olas, mayoritariamente surfearon la ola de backdoor, que es en el mismo pico, es como se le llama a la derecha de esa ola, que va directamente hacia el arrecife, hacia la zona menos profunda, y se vieron menos olas en la izquierda, menos olas de Pipeline, porque además había un poco de arena acumulada en ese lado del arrecife y afectaba bastante a la sección final de Pipeline. Primera prueba del 2023, ya había ganas, o sea, la gente, sobre todo los que os gusta y disfrutáis seguir hasta el detalle la competición, ya teníais ganas de que arrancase este Championship Tour. ¿Cuáles fueron las primeras sorpresas? Sí, teníamos unas ganas tremendas de empezar a ver surfing, sobre todo en la ola de Pipeline. Una pena que las condiciones, como te decía, no acompañaron todo el campeonato, pero sí que hubo olas buenas, sobre todo en esas rondas tempranas, que aún así nos dejaron sorpresas. Por ejemplo, Ítalo Ferreira acabó perdiendo en la ronda de 32 contra el rookie Ian Gentil. Y bueno, Ítalo había sido uno de los que más dominaba en esta ola durante los últimos años. Luego también Kelly Slater, que fue el que ganó el año pasado, perdió también en esta ronda. Todos esperábamos que diese otra vez ese espectáculo a sus casi 51 años de edad. Y bueno, también vimos sorpresas como Griffin Colapinto, que perdió con Leo, que acabó alcanzando un segundo puesto. Leo venía del año 2022, tuvo una temporada nefasta, su mejor resultado fue un 9º y todo el resto de campeonatos fueron eliminados en esta ronda de 32. Se motivó muchísimo, le dio un poco la vuelta a la situación, ganó el Challenger Series, se volvió a clasificar para el circuito mundial y ha abierto esta temporada con un segundo puesto en Pipeline. Vemos que los favoritos también fallan, que no todo es coser y cantar. Y en chicas creo que también hubo alguna que otra sorpresa, ¿no? Sí, pues mira, por ejemplo, Stephanie Gilmore acabó perdiendo en la ronda de eliminación y venía siendo la defensora del título mundial, ganó el título mundial en 2022 y hay que destacar porque Stephanie Gilmore desde 2010 es solo la segunda vez que pierde tan temprano en una competición. La última vez fue en 2019 en el Pro France de Francia y bueno, es bastante raro ver a Stephanie perdiendo tan temprano. Los favoritos, o sea, que aunque lleven esa etiqueta también pueden fallar. Seguro que después de tantas ganas como había que arrancarse la competición, me imagino que Pipe, independientemente de que estuviera o no en esas condiciones clásicas, seguro que nos dejó momentazos. Pues sí, hubo momentos que hay que destacar, como por ejemplo la interferencia de Caio Ibelli sobre Ezequiel Lau, que es un surfista bastante agresivo en cuanto a la técnica de competición y fue buscando un poco el roce hasta que finalmente intentó tirarse a una ola poniéndose delante
de Caio Ibelli y le pitaron interferencia a Caio Ibelli. Aún así, Caio Ibelli consiguió darle la vuelta a la manga y pasar esa manga, ganarle a Siglau solo teniendo una única ola. Cuando te pitan una interferencia, pierdes tu segunda mejor ola y solo compites con una única ola. Y esto lo consiguió Caio Ibelli en los últimos minutos de la manga. Ya que hablaste de John, que el otro día cuando venías aquí decíamos John no hacía una temporada completa y las últimas que hizo las ganó. Y aquí creo que también dejó alguna que otra sorpresa, ¿no? Sí, John, lo que te digo, es un surfista que es buenísimo en todo tipo de condiciones, pero aquí está jugando en casa. John vive justo enfrente de Pipeline y lleva surfeando esa ola desde que es pequeño. Entonces tiene mucha experiencia y es buenísimo haciendo tubos. Y esto se vio perfectamente en el campeonato, porque en la ronda de 16 se hizo una manga excelente con 2 olas de más de 9 puntos, en la que, bueno, pues una hizo como casi un truco de magia, ¿no? Ni los cámaras de la WSL se creían que iban a salir de ese tubo, ni los propios comentaristas. De hecho, casi dejan de seguirlo dentro del tubo cuando se vio la ola en directo. Y bueno, salió de un tubazo increíble. Esa es una ola que hay que destacar, hay que hablar de ella, porque recibió un 9.93, cuando todo el mundo pensábamos que iba a ser un 10 clarísimo, pero hubo 2 jueces en concreto que le dieron un 9.80, no le dieron el 10, simplemente porque no era una ola mítica, grande, redonda de pipe, bien limpia, así que fue un tubo imposible, pero había olas, digamos, con algo más de calidad, ¿no? Que aún así es una ola excelente, sin duda. Sí. Y en chicas, ¿qué destacarías de las chicas? ¿Cuáles fueron esos mejores resultados, esas mejores olas que pudimos ver? Pues mira, en las chicas voy a destacar una ola de Molly Picklum, que se hizo un 8 en uno de los primeros días de competición, en una ola de backdoor, también un tubo bastante difícil, súper profundo, y cerrando con una maniobra en esa sección más poco profunda que te hablaba al principio, ¿no? Las olas de backdoor van directamente contra el arrecife y después de hacerse un tubo súper profundo acabó con una maniobra casi imposible con el reef súper cerca, ¿no? Que bueno, te quiero también comentar como momento del campeonato para que se entienda desde casa lo poco profundo que es esa sección del arrecife. Jack Robinson acabó clavando las quillas al final de una ola contra el coral, ¿no? Y bueno, eso te das cuenta de que realmente solo cubre esto y se están jugando ahí pues el tipo acabando ese tipo de maniobras en esa sección. Un día plato, imagínate ir a bucear por ahí, seguro que encuentras de todo, ¿no? Inventos, quillas y a lo mejor algún que otro hueso. Pues yo creo que sí, en Pipeline, de hecho, si no me equivoco, hay alguna imagen ya grabada del fondo de Pipe. El arrecife tiene muchos canales y muchas cavernas en las que es bastante peligroso caer si encuentras una de esas en un wipeout, en una caída, si te pegas contra esas zonas. Pero sí, zonas de recovecos en el arrecife donde se quedan los inventos y todo el carnage de las sesiones de Pipe. Carlos, antes de despedirte, ¿para cuándo a Pipe? Cuéntame, ¿no te gustaría? Pues mira, es algo que he estado pensando sobre todo esta temporada viendo el campeonato allí, que la verdad que es un sitio tan icónico que sí que hay que ir a visitarlo e intentar pillar unas olas en Pipe, pero es una ola tan complicada. En los baños libres hay como 100 personas, todos son surfistas increíbles, luego tienes a los super locales de allí que van a ir a todas las buenas y bueno, pues son sesiones tan complicadas que tienes que sumarle ya no solo la peligrosidad de la ola, la dificultad que tienen esas bajadas tan verticales, que además tienes que estar pendiente de todo lo que está pasando a tu alrededor con tanta gente. Y bueno, es un spot que bueno, es tan icónico que hay que intentar ir a probarlo, pero es muy, muy complicado. Lo dejamos en futurible. El que no es un futurible eres tú, o sea, espero volver a verte la próxima semana. Muchísimas gracias por analizar en detalle con nosotros esta primera prueba del Championship Tour. Y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Eso es, nos vemos la próxima semana para analizar el Sunset. Perfecto. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, así que no os vayáis porque volvemos enseguida. Hasta aquí el programa de esta semana. Ya sabéis que podéis encontrarnos durante los 7 días en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en el pico.